En esta unidad estudiaremos las soluciones sólidas, las aleaciones y los diagramas de equilibrio y las características de cada uno de estos. Una solución es una mezcla homogénea a nivel molecular o iónico de dos o más sustancias puras que no reaccionan entre sí y cuyos componentes se encuentran en proporciones variables. Un ejemplo común podría ser un sólido disuelto en un líquido, como la sal o el azúcar disueltos en agua. Así, el soluto es la sustancia que se encuentra en menor cantidad y que se disuelve en la mezcla, y el solvente es la sustancia que suele aparecer en mayor cantidad y donde se disuelve el soluto. Dentro de las soluciones sólidas pueden existir de dos tipos: sustitucionales o intersticiales. Las sustitucionales se dan generalmente entre metales afines en cuanto a estructuras cristalinas de ambos elementos, tamaño de átomos y afinidad química. Estas a su vez pueden ser desordenadas, con los átomos del soluto y el solvente ocupando posiciones específicas en la red cristalina, como se ve en esta figura, o desordenadas con los átomos de ambos elementos en posiciones aleatorias, como se observa en esta otra figura. Las soluciones sólidas intersticiales generalmente se producen entre elementos metálicos actuando de solventes y elementos no metálicos actuando como solutos, y cuyos átomos son más pequeños, tales como hidrógeno, boro, carbono, nitrógeno y oxígeno, los cuales se acomodan en los intersticios de la red cristalina metálica, tal y como puede observarse en esta figura de la derecha. Como se mencionó en clases anteriores, la inserción de elementos de aleación sustitucionales o intersticiales tensa la red cristalina de la estructura del solvente, debido a que los átomos de soluto tienen un tamaño diferente que los átomos del solvente, lo que altera la red cristalina. Este aumento en la distorsión de la red y la aparición de campos de tensiones crea barreras para el movimiento de las dislocaciones. La energía de distorsión provoca cierto endurecimiento en la lesión, el cual se denomina endurecimiento por solución sólida. Por ejemplo, el aumento de la tensión de fluencia del cobre en solución con otros elementos metálicos se muestra en la figura. Los átomos de níquel y zinc son aproximadamente del mismo tamaño que los átomos de cobre. Por lo tanto, al aumentar el porcentaje de aleante zinc o aleante níquel en el cobre, vemos que el endurecimiento es bastante suave. En cambio, los átomos de berilio y estaño son muy diferentes a los átomos de cobre, como pueden verse en esta figura. El berilio es mucho más pequeño y el estaño es mucho más grande. Esto produce aumentos significativos en la tensión de fluencia a medida que aumentamos el porcentaje de estos elementos aleantes, como podemos ver en esta curva de endurecimiento para el berilio y para el estaño. La solubilidad, es decir, la cantidad de soluto que puede estar disuelto en un determinado volumen de solvente, depende de la afinidad entre soluto y solvente y de la temperatura. Generalmente, la solubilidad aumenta con la temperatura. En este sentido, son útiles las curvas de solubilidad, en las cuales se indican en ordenadas la temperatura y en abscisas la solubilidad. Por debajo de la curva de saturación tendremos las soluciones no saturadas y por encima las sobresaturadas. La curva de saturación indica la máxima cantidad de soluto que puede disolver un solvente. Entonces, en las soluciones sobresaturadas, por encima de la curva de saturación, parte del soluto quedará en estado puro sin disolver en el solvente. Una aleación es una sustancia constituida por dos o más elementos químicos, de los cuales por lo menos uno es metal, lográndose propiedades totalmente diferentes de los metales puros constituyentes. Las aleaciones a su vez pueden ser homogéneas o mezclas. En el primer caso constarán de una sola fase y en el segundo caso serán una combinación de varias fases. Una fase es cualquier cosa homogénea y físicamente distinta. En la mayoría de los elementos puros, el término fase es sinónimo de estado. Por lo tanto, para los elementos puros hay una fase gaseosa, una fase líquida y una fase sólida. Algunos metales, sin embargo, son alotrópicos en estado sólido y tendrán diferentes fases sólidas, como el caso del hierro y las fases
cúbica centrada en las caras y cúbica centrada en el cuerpo, dependiendo de la temperatura a la que se encuentre el hierro. La curva de solubilidad del carbono en el hierro se muestra en la figura. Se observa que a 1145 grados Celsius el hierro disuelve hasta 2% de carbono, descendiendo gradualmente hasta 0,9% a 721 grados Celsius, como se ve en la línea SO. Inmediatamente debajo de esta temperatura, 721 grados Celsius, disminuye bruscamente la solubilidad y solo puede disolver 0,035% de carbono, como se observa en la línea PS, en esta línea SP. Es decir, de pasar a disolver 0,9% de carbono, pasa a disolver apenas 0,035% de carbono. El motivo de esta brusca disminución de la solubilidad alrededor de los 721 grados Celsius se explica porque arriba de esta temperatura la estructura cristalina del solvente hierro es FCC y hay espacio intersticial suficiente para que los átomos de carbono se sitúen. Pero por debajo de dicha temperatura el hierro toma la estructura BCC y el espacio para los átomos de carbono se encuentra reducido. La mayoría de estos átomos de carbono son expulsados fuera de la estructura BCC y forman el compuesto químico llamado cementita. Esto se retomará en mayor profundidad en la unidad 4.